Uno de los temas que la semana pasada, ahí en el Congreso, que hablábamos hace un ratito, que fue verdaderamente patético, fue lo de este señor magnético en una exposición convocada por una legisladora del PRO, que termina mandato el 10 de diciembre, donde... El de los X-Men. Exactamente, había X-Men, gente magnética que se pegaba las cucharas, y donde hay una especie de regreso al 1820, antes del positivismo estamos hablando, o sea, estamos verdaderamente en una situación muy compleja, donde se banaliza lo que es la ciencia, donde se vuelve a un terraplanismo insólito, y de esto queremos hablar con el doctor Oscar Atienza, que él es médico cirujano, es docente de la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en salud pública. Doctor Atienza, acá lo saludamos Diego Villanueva, Ramiro Pozo y Chelo Ayala. ¿Cómo le va? Buen día. Doctor. No, un gusto siempre. Qué gusto saludarlo, doctor. Bueno, ahí comentábamos un poco lo que había pasado en el Congreso la semana pasada y este regreso al 1820, 1830, en inicio del positivismo, digamos, ya parece que lo que es la ciencia y lo que ha comprobado la ciencia en forma empírica, lo que es el principio de la medicina, viene negado impunemente, nada más y nada menos que en las paredes del Congreso ahora. Sí, la verdad es que es un evento vergonzoso que va a quedar en la historia mundial, les diría, porque hemos sido el hazme-reír de todo el mundo la semana pasada. Es una noticia que la han levantado muchísimos países, les diría que prácticamente todos los de habla hispana, y a modo de burla, porque la verdad es que presentar una persona ahí que dice que atrae desde aluminio, bronce hasta acero, es vergonzoso, ¿no? Porque hay materiales allí que no son magnéticos. Entonces, pero además es una cuestión de grasa, de higiene, de mugre, eso. Con un poco de jabón y agua, los efectos adversos de la vacuna se pasan de modo instantáneo. Si hubiese sido algo serio, se hubiera dejado la remera y se hubiera colocado el hierro ese arriba de la remera y ahí nos quedamos todos tranquilos y decimos, sí, estamos frente al X-Men, ¿no? Al Magneto de los X-Men. Claro. Y eso no es así, digo, es una chantada lo que han hecho, ha sido un fraude, un atentado contra la salud pública, porque hay mucha gente que eso lo cree porque no tiene sustento científico que necesita tener para poder analizar críticamente eso que está viendo. Entonces hay mucha gente que lo cree y el efecto que producen es que hoy día el 54% de los niños no tengan la vacuna triple viral, por ejemplo, colocada, o que tengamos 7 niños fallecidos menores de un año y ninguno de ellos tenga la vacuna de la tos convulsa colocada. Claro. Entonces, no solo causan confusión, causan muerte, porque cuando uno los escucha, y uno escucha a la impresentable, esta diputada, que afortunadamente va a dejar la Cámara de Diputados ahora en diciembre, y ella dice que a las vacas las tiene vacunadas a todas, porque las vacunas eliminan las enfermedades, como la aftosa. Entonces, ¿qué quiere? ¿Tener vacunadas las vacas y no tener vacunados los niños? Por otro lado, pregonan por la libertad para que cada uno decida si se vacuna o no se vacuna. ¿Cómo hacemos con un niño de 2 meses? Le preguntamos, ¿quién va a tomar la decisión por ese niño, no? Sí, sí. El padre... la verdad es que es todo incongruente, todo tirado de los pelos. Dicen que a través de las vacunas nos inyectan sustancias por partes que después dentro del cuerpo esas partes se ensamblan, se autoensamblan y son activadas por el 5G. Todo ese tipo de barbaridades que escuchamos de esta gente. Sí, la verdad es que es vergonzoso. Yo iba hasta el siglo XIX, pero basta recordar a Carrillo, ¿no? O a Perón en algún momento que decía, hay ministerio para las vacas y no hay ministerio para las personas, refiriéndose al Ministerio de Salud en alguna época, ¿no? Y parece que se está volviendo a pasos agigantados a aquella época. Hoy estaba leyendo algunos informes que hablaban de
aumentos de casos de tuberculosis, por ejemplo, porque a los pibes no se les dio la BCG o porque hay problemática con otras enfermedades como el sífilis. Digamos, hay un problema grave de salud que en la Argentina, no digo que estaba resuelto, pero que era un país que generalmente iba a la cabeza. Yo era pibe, me acuerdo que venían los tipos a la escuela, a los tipos, digo con todo cariño, ¿no? A vacunarte, te hacían llevar el carnecito de vacunación y si te faltaba una ping, te la clavaban. Digo, hay algunas políticas que parecen, voy a decirlo y entre comillas, ¿no?, sencillas de ejecutar para vacunar a las personas. Salir a vacunar, por ejemplo, pero hacer una campaña publicitaria 2 años después, 2 años es mucho tiempo, claro, ¿no?, en esto. Claro. Confunden, enchastran en el medio de, miren, hay brotes en este momento de sarampión. Hace 25 años que no teníamos brote de sarampión. Paperas o parotiditis, 40 años que no teníamos brote de papera. Todas las hepatitis, las A, la B, la C, la E, todas están en pico. Tenemos varicela en pico. Tenemos enfermedades como, por ejemplo, bueno, ya conocemos dengue, zika, chikungunya. Tenemos la fiebre amarilla, prácticamente ya en casi 10 provincias de la Argentina. Tenemos la fiebre hemorrágica argentina que está en pico, la fiebre oropouche, la cefalitis equina, que volvió después de que también levantaran la vacunación de los equinos, de los caballos, volvió otra vez. Es decir, estamos frente al brote de tantas enfermedades que la verdad es que asombra. Tenemos tuberculosis, más de 15.000 casos en la Argentina, nunca había pasado. Tenemos lepra en pico en la Argentina. Tenemos sífilis, el mayor aumento de casos de que se tenga registro en la historia del país estamos teniendo. Casi 100.000 casos, hay 45.000 casos confirmados, 45.000 denunciados, y les puedo asegurar que hay unos 100.000 más de gente que ni siquiera sabe que tiene sífilis. Hay aumento de sífilis en la embarazada, sífilis congénita, es decir, que hay niños que nacen con sífilis. Digo, qué locura. En el medio de todo este caos sanitario que yo no tengo memoria de algo similar en la historia de la Argentina, o al menos desde que yo ejerzo de médico. Y en el medio de todo esto vienen y siembran dudas sobre el tema de las vacunas. Hay un pico de enfermedades gripales en este momento, nos pasó hace unos 30 días atrás aproximadamente. Tenemos 20% más de casos gripales que el año pasado y 48% son más graves porque la gente dejó de vacunarse. Es la verdad que permitir eso en la Cámara de Diputados, autorizado por Martín Menem porque le agradecieron en 3 oportunidades. A uno le da una bronca tremenda porque hay gente que cree esto, deja de vacunar a sus chicos y los que pagan las consecuencias son los niños que no tienen las vacunas que corresponden, ¿no? Doctor, una consulta. ¿Cuál es la responsabilidad estatal en estas estadísticas que usted acaba de plantear? ¿Qué se pudo haber hecho, qué no se hizo o qué se hizo para que esto suceda desde el Estado? Bueno, desde el Estado no se está haciendo nada. Falta prevención, promoción y protección. Eso desapareció. A esta altura, desapareció. Yo no veo más en los medios de comunicación las campañas de prevención de vacunación infantil. Estamos en este momento con un brote de sarampión. ¿Usted ve alguna publicidad del Estado en los medios, en radios, en TV, diciendo vayan a vacunar a sus chicos? No hay una sola. De sífilis, campaña de prevención, usen el preservativo, dirigida a los adolescentes. ¿Hay algo? No hay nada. De vacunación hay una bastante ambigua. Anoche vi que dice una. Hay que ir a ver a la página web, digamos que aumentaron los casos en Argentina y en el mundo, lo aclara, ponen ahí la hipótesis. Digo, hay un abandono por parte de Salud en Nación en esta cuestión, ¿no? Sí, es tremendo. Sí, tiran un par de tweets, ahí por ahí uno trata de ayudar que el tweet tenga más visibilidad. Tibiamente salen con alguna, sí, he escuchado alguna campaña, pero no, acá hay que salir masivamente. Tiene que salir el ministro de Salud de la Nación junto con los 24 ministros de Salud de las provincias, sin dejar afuera a provincias, porque hasta en eso me esquinea. Sí, han dejado afuera ahí a la provincia de Buenos Aires, creo que a la de Formosa y me parece que Misiones también, en un comunicado. No, acá somos todos iguales en la Argentina, hay que dejarse esas estupideces porque en realidad después tenemos que estar, o tienen ellos que estar informando, ¿no?
en el Boletín Epidemiológico Nacional la muerte de niños por falta de vacuna. ¿A qué locura hemos llegado, ¿no? Me parece que tenemos que trabajar entre todos para lograr revertir esto, y me parece que la reacción que han tenido los argentinos, los medios de comunicación, la sociedad científica han sido correctas. Han colocado este grupo de personas en el marco de lo que han hecho esta semana. Ha sido un acto de circo nada más, claro. Porque el hombre imán había aparecido por ahí en el 2014, no era el mismo, pero ya antes de las vacunas ya había un hombre que decía yo soy el hombre imán, así que eso lo puede hacer cualquiera. Una más, ¿pasa esto en otros países del mundo? No solamente en términos del rol del Estado, en la desinversión, pongámosle en pauta, porque ellos se jactan de no poner justamente pauta en medios públicos, pero ¿pasa esto en el Estado promoviendo o desentendiéndose de este tipo de cuestiones en otros lugares de otros países, digo? No pasa en el modo en el que está pasando en la Argentina, en el que ellos dicen no voy a invertir más en estos temas. En otros países por ahí no te invierten porque no tienen plata del PBI destinada a este tipo de campaña, pero en la Argentina dijeron no vamos a invertir más en campañas de prevención y promoción de la salud. Entonces va a tener Perú, por ejemplo, que tiene un 2% del PBI destinado a salud, y ahí sí vas a ver pocas acciones, pero ves el sistema de salud de Perú, por ejemplo, fue el que mayor mortalidad tuvo en épocas de pandemia. Ahí dejaron todo librado porque no había más plata. Pero en el resto de los países se invierte en salud, en campaña, en comunicación. Yo te doy un dato para que te des idea. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, este año tuvimos un 500% más de casos de intoxicaciones por monóxido de carbono. Vos te acordás que siempre en el invierno, al inicio del invierno, empezaban las campañas del gas, del color de la llama del gas, de ventile los ambientes. Bueno, eso este año no existió y tuvimos un 500% más de aumento. Ahí te das cuenta que falta promoción y prevención de la salud. Y protección, que sería la vacunación y el preservativo. Y fíjate que los datos a nivel nacional hablan por sí solos, ¿no? Están estallados los casos de enfermedad infectocontagiosa. Prácticamente la única enfermedad que falta es la poliomielitis, ¿no? Crucemos los dedos que nunca entre, porque sería la frutilla del pastel, ¿no? Sí, sería una catástrofe sanitaria ya y una regresión, ¿no? 80, 90 años, tanto que se habla de los 100 años atrás, llegaremos a 100 años atrás en lo que era la cuestión sanitaria, que era una catástrofe y no había vacuna. Y hemos tenido ahora un retroceso de por lo menos 100 años, ¿no? Con este evento y con los indicadores sanitarios, bueno, hay indicadores sanitarios que no los tuvimos nunca, sífilis nunca este brote, nunca. Así es que yo creo que sí, por lo menos hemos retrocedido unos 100 años. Ojalá que hagan algo, que entiendan que la salud, ya que estamos en un mundo tan capitalista, entiendan que los pueblos sanos son los que producen, los pueblos enfermos no producen, no es tan simple como eso. Bueno, importante entonces invitar a toda la audiencia a que se vacunen, se interesen por sus familiares, pregunten a sus hijos o hijas si vacunaron a sus nietos o nietas, vos si estás escuchando y estás casada y te desentendiste de esa cuestión de los pibes no son automáticos, necesitan que los lleves al vacunatorio, que los lleves al hospital, que lo hagas ver y que le pongan la vacuna. Creo que va por ahí, ¿no, doctor? Sí, pero además tienen que escuchar a estos antivacunas, escúchenlo, y en los primeros 5 minutos de todas sus disertaciones dicen: yo no soy antivacuna, yo tengo todas las vacunas colocadas. Claro. Es decir, son antivacunas pero no son tontos, ellos las vacunas las tienen colocadas y las recomiendan para sus hijos y sus vacas. ¿Y cuál es el fin entonces? ¿Cuál sería el fin? No entiendo. Vos sabés que no logro entender cuál es la lógica. Matar al resto, sí. No sé, ¿viste? Hay gente que se pone en contra de algo por ponerse en contra, ¿viste? Cuando hay alguien que te discute todo solamente por estar en contra de algo. Yo creo que es así, un grupo de personas que necesita ser escuchada, con serias dificultades para comunicarse. No había uno que pudiera hilar 2 frases seguidas. Hubo una doctora que dijo que desde que aparecieron las vacunas hace 40 años atrás, la cantidad de casos de autismo viene en aumento y la cantidad de cáncer infantil viene en aumento. Digo, no, viene en aumento porque tenemos hoy mejores posibilidades de diagnóstico. Hoy se diagnostica más porque al autismo hace 20 años atrás
no lo teníamos en cuenta, no se diagnosticaba por eso. ¿Y podés seguir Hay siendo gente médico hoy, después de decir eso? O sea, no hay algo que diga, no, pará, vos como médico... y ahí los colegios de médicos de Buenos Aires me parece que están medio flojitos en el tema, ¿no? Me parece que tendrían que hacer algo, porque cuando alguien sale e intenta relacionar a las vacunas con el aumento del cáncer o el aumento de los casos de autismo, cualquiera, claro. Y sin ningún sustento científico. Otra doctora que decía por ahí, yo tengo mi tía que le pasó esto, le digo, pero esto no se trata de su tía, esto se trata de medicina científica, de evidencia, de trabajos de investigación en donde hay pares que evalúan ese trabajo realmente tiene validez o no validez. Yo no puedo hacer un trabajo científico con 30 casos de pacientes míos y decir, a 10 les puse vacuna y a 10 no, porque ahí estoy infringiendo leyes penales, que creo que también algún fiscal tendría que revisar un poco esos discursos, porque va a encontrar un montón de delitos que se han cometido ahí, ¿no? Muy bien. Leyes, por ejemplo, de ética en investigación de la salud humana, que las tenemos, porque uno no puede arriesgar a personas, decir, a estas 10 no las vacuno, a estas 10 sí. Y veo, no funciona así la investigación. Doctor, agradecerle, mandarle un fuerte abrazo y por supuesto será hasta la próxima. Es un placer siempre hablar con vos. Gracias a ustedes por la comunicación, un gusto. Sigas bien. El doctor Oscar Atienza, médico cirujano, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en salud pública.